Buenos días, mi nombre es Juan Luis de la organización de Smart Data Spain Summit en IFAES. Quiero daros la bienvenida a este encuentro virtual organizado junto con Informática e Infoverity. Comentaros un par de cosas al respecto del funcionamiento del mismo. Al finalizar el debate o incluso dentro de la propia sesión responderemos a todas aquellas dudas que les puedan ir surgiendo. Para ello, pueden plantearnos cualquier cuestión a través de la sección preguntas del panel de control que tienen a la derecha de sus pantallas. Por otro lado, cuando abandonen la sesión, aparecerá en pantalla un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completaran. Comenzamos ya y os presento al moderador del panel, Bernardo Godard, Country Manager de Informática. Bernardo, cuando quieras puedes comenzar. Pues muchas gracias y buenos días y bienvenidos a todos a este encuentro virtual. En este encuentro virtual donde lo que vamos a tratar es, digamos, la relación entre el MDM, la gestión de los datos maestros y el gobierno del dato, dentro de una estrategia integral del dato. Y cuando hablamos de estrategia integral del dato, parece evidente que un aspecto clave es el gobierno del dato, evidentemente. Entendiendo como gobierno del dato la manera de conectar a los productores de datos con los consumidores de datos de una manera fiable, estructurada y sistemática. Y aquí aparecen ciertos aspectos que se podrían considerar claves. Y hoy contamos en este encuentro con 4 expertos para que compartan con nosotros su perspectiva de lo que quizá podríamos considerar uno de estos aspectos claves, que es, como decíamos antes, la gestión de datos maestros o el MDM, que quizá o no podría plantearse como un elemento importante a considerar dentro de las iniciativas necesarias cuando se plantea un modelo de gobierno del dato si se quiere conseguir una estrategia integral del dato. Hoy tenemos el placer de contar con Luis Carlos Prieto Fernández, es Head of BI and Analytics en la Liga. Buenos días, Luis Carlos. Hola, buenos días. Soy Luis Carlos Prieto, efectivamente, Head of Data and Analytics dentro de la Liga, con lo cual encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Luis Carlos. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. También contamos con José Enrique Pérez Fernández, que es el responsable de Innovación Digital, Big Data y CRM en EvoBanco. Buenos días, José Enrique. Buenos días, Bernardo. Y nada, quisiera agradecer pues, a la organización el habernos invitado a este evento y a todos los asistentes por el interés en el evento y en particular por este webinar que creemos que es de una importancia vital, ¿no? en lo que ahora es una economía del dato, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por tu asistencia. También contamos con Mario de Felipe Pérez, que es el responsable de Infraestructura y Business Intelligence en Grupo ASV. Buenos días, Mario. Buenos días, Bernardo. Es un placer poder estar aquí con vosotros y compartir, este ratito con estos verdaderos expertos y profesionales del dato. Claro que sí. Muchas gracias, Mario. Y también contamos con Moisés Dueñas, que es el Data Governance and Analytics Lead en EMEA, en Infoverity. Buenos días, Moisés. Buenos días, Bernardo. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros esta mañana. Muy bien, pues muchas gracias a los 4 por estar con nosotros. Y si os parece, pues entramos en materia y como decíamos, pues vamos a hablar sobre esa relación, ¿no?, entre la gestión de datos maestros y el gobierno del dato. Con lo cual, en primer lugar, y para posicionar el tema, pues dejarme preguntar así, digamos, sobre todo, ¿cómo percibís esa relación entre la gestión de datos maestros y el gobierno del dato? En tu caso, José Enrique, ¿cómo percibís esto? ¿Cómo vivís esta relación entre los datos maestros y el gobierno del dato en EvoBanco? Sí, bueno, los datos maestros, poniendo un poco de contexto, ¿no? Los datos maestros son la base fundamental, creemos, del correcto y eficiente funcionamiento, ¿no?, de los procesos de negocio de una compañía y evidentemente la nuestra. Si tiramos un poco del libro, ¿vale?, de teoría y vamos a un framework como DAMA, se recalca la importancia dentro de la gestión de los datos maestros
y lo incluye como una disciplina, dentro de la disciplina, como uno de los elementos marcos de referencia del gobierno del dato. ¿No? Entonces, cuando uno lleva un programa de implantación de MDM en una compañía, es un proceso complejo, porque implica tecnología, personas, roles, políticas, procedimientos. Entonces, implantar MDM sin gobierno difícilmente será sostenible, porque no es una tarea sencilla y tampoco creo que es el error que cometemos, no es un proyecto con principio y fin, porque requiere actividades de gestión y sobre todo la evolución de los datos maestros y de referencia que son continuas en el tiempo. O sea, los datos no es una visión estática en un momento dado en que se lleva ese proyecto de implantación, sino que tiene o que lleva asociado un ciclo de vida. Entonces, ese ciclo de vida al final requiere una adecuada gestión de los elementos más importantes. Y esto es lo que nos va a permitir, cuando armonizamos la implantación de un MDM con la gestión de datos, es incrementar las posibilidades reales del éxito, ¿no?, de esa implantación y minimizar los riesgos inherentes y sobre todo en este tipo de iniciativas. Entonces, ya por cerrar, ¿no?, y ser rápido, razones prácticas. ¿Y por qué deberíamos además tener en cuenta en una implantación de MDM el gobierno del dato? Bueno, porque el gobierno del dato nos proporciona la capacidad, yo creo que aquí está la clave, de gestionar el conocimiento de los datos. O sea, no solo ahí tenemos datos, no, es el conocimiento de los datos. Y eso es clave para cualquier organización y las personas que trabajan en la organización. Y hoy en día ya, con el tema del Big Data, el cloud y demás, las normativas europeas, por ejemplo, como la GDPR, ya te obligan a tener un control exhaustivo de la información esa sensible que tienes referente a tus clientes y debes garantizar su cumplimiento. Entonces eso ya, digamos, te obliga. Entonces, bueno, nosotros en EvoBanco lo que hemos hecho es comernos el elefante a trozos, pero lo hemos hecho desde una visión global e integral, no una implantación aislada y bueno, ya veremos si después, ¿no? Eso es como lo vemos y como lo hemos abordado. Pues muchísimas gracias, José Enrique, por tu punto de vista. En el caso de la Liga, Luis Carlos, ¿cómo estáis planteando esta relación entre gestión de datos maestros y el gobierno del dato? Pues en sí mismo van de la mano. Es imposible pensar en uno sin el otro. Es cierto que nos tenemos que enfocar en proyectos, en irlos lanzando, cada uno con sus fechas de inicio y de fin. Estos dos proyectos no tienen fin, evidentemente. Nosotros somos una organización que hace unos años era muy tradicional, como muchos podréis imaginar. A día de hoy la Liga no tiene nada que ver con lo que era en su día y para nosotros tanto el MDM como el gobierno del dato es absolutamente primordial. Tanto es así que no es un proyecto que se esté llevando en un área. Cada uno tiene un responsable en el que está gestionando cada uno de esos dos apartados y van de la mano. No hemos estado en ninguna reunión que no estuvieran los dos, evidentemente. Es más, hasta hace muy poquito, tanto el MDM como el gobierno del dato estaban dentro del paraguas de Data and Analytics, es evidente. De todas formas, a día de hoy, el gobierno del dato es o al menos nosotros lo percibimos como una pieza estratégicamente definitoria del negocio o de lo que uno quiere hacer. De hecho, la tendencia está cambiando. Hace unos años muchas corporaciones, bueno, pues funcionaban de otra manera. A día de hoy se están dando cuenta que para poder abordar proyectos realmente transformadores basados en el dato, primero, como decía José Enrique, tienes que conocer muy bien los datos que tienes, saber dónde están, cuáles son, qué interdependencias tienen y a partir de ahí construir toda esa estructura de información para la casa y después poderla centralizar y suministrar como un maestro de datos. Es la única forma. De hecho, nosotros en la Liga, si no nos hubiésemos, como decía José Enrique, comido ese elefante a trozos, no podríamos haber abarcado el proyecto que iniciamos a inicios de este año, de la creación de la Liga Tech,
en la que pasamos a prestar nuestros servicios a terceros. Si no hubiésemos tenido un gobierno del dato y un MDM, no podríamos segregar la información de clientes, no podríamos dar ese servicio. Es absolutamente imposible. Pero además, como decía José Enrique, GDPR, los consentimientos de los usuarios en las webs, el tenerlo absolutamente meridianamente claro, el hecho de tener un activo digital en el que un usuario acepte o consienta el traqueo de su información para poderle prestar servicios, si eso no está centralizado y no está gobernado, la multa está asegurada. Eso ya es, a nivel de negocio, absolutamente definitorio. Entonces, van absolutamente de la mano, está clarísimo. Pues muchísimas gracias, Luis Carlos, también por tu visión. En el caso de Grupo SV, Mario, ¿vosotros cómo lo percibís? ¿También de la mano, de manera complementaria? ¿Cómo veis esto? Vamos, yo estoy un poco también con lo que ha comentado José Enrique. Talmente, si somos formales y nos atendemos un poco al libro, forma parte, es uno de los pilares que Dama nos dice que debemos incluir dentro del gobierno del dato, la gestión de los datos maestros, ¿vale? Compartiendo un poco con vosotros nuestra experiencia, ¿vale? Por dar una nota un poco diferencial, es un poco la realidad que nos impone. Siempre es curioso que las iniciativas de gestión de datos maestros, seguro a mis compañeros les ha pasado igual, vienen mucho de negocio, nos imponen, oye, marketing, aprieta, comercial nos aprieta, ya lo han mencionado Luis Carlos, clientes, ¿vale? Entonces, son iniciativas que son muy operativas, muy de bajo nivel y que te demandan. Y claro, tú te ves un poco forzado a decir, oye, como ha dicho José Enrique, cuidado, ¿vale? Pero primero tenemos que vigilar un poco, tenemos que vigilar los datos, tenemos que tenerlos controlados y sobre todo nosotros también, aparte de la normativa vigente del RGPD y el OPD, somos una aseguradora. Encima tenemos pues, un poquito más, también le pasa a José Enrique, ¿vale? En banca, ¿vale? Tenemos encima el plus del normativo y hay que tener especial cuidado con lo que estamos haciendo, ¿vale? En nuestro caso es verdad que, oye, empezamos las iniciativas un poco de gestión de datos maestros, pues a nivel un poco táctico. Hicimos la casa un poco de revés, ¿vale? Lo que un poco nos gustaría, porque somos desde tecnología los que hemos empujado el gobierno, ¿vale? Que en este caso Moisés lo sabe muy bien. Y desde negocio nos imponen, entre comillas, la gestión. Oye, hay que abordar las iniciativas de gestión de datos maestros. Formalmente, ¿qué nos gustaría idealmente? Es verdad, pues lo que nos gustaría es, oye, tener todo bien definido, todos los procesos de control de gobierno, ¿vale? Que es como entendemos que debería ser, oye, el gobierno orquestar, supervisar todas las iniciativas que salen en torno a los datos maestros. Pero es verdad que en empresas, pues oye, como la nuestra, que no deja de ser, nosotros somos una empresa, somos una pyme, ¿vale? No tenemos un tamaño súper grande, te ves muchas veces a compaginar ambas iniciativas en paralelo. Vas a tener que llevarlas, ¿vale? Entonces, pues te guías un poco por eso, entre lo más operativo y un poquito lo más estratégico que en nuestros roles como responsables de datos de las compañías debemos velar por ello para el medio plazo y muy claramente el cumplimiento normativo. Pues muchísimas gracias, Mario, por tu punto de vista. Y en vuestro caso, Moisés, en el caso de una consultora especializada, ¿cómo veis esta relación entre la gestión de datos maestros y el gobierno del dato en los clientes? Mira, pues le voy a coger un poco el testigo a lo que decía antes Luis Carlos sobre la tendencia. Y también incluso yo creo que la propia historia de Infoverity la refleja, ¿no? Hace unos años, lo trendy o lo que estaba de moda o lo que, digamos, la primera forma de aproximarse al dato de muchas compañías fue a través de los modelos de MDM. O sea, compañías, CIOs, CEOs, que nunca se habían preocupado del dato porque en aquel entonces no era una preocupación, no teníamos las plataformas de Big Data que hay hoy, no teníamos las capacidades analíticas que hay hoy, ¿no? Entonces ya hablaban de datos maestros y al principio pues era, digamos, más trendy o estaba primero el dato maestro. Con el paso del tiempo y sobre todo pues promovido por muchas migraciones tecnológicas,
implementación de cualquier sistema, de un MD, lo que sea, de repente empezaron las compañías a darse cuenta de que no tener gobierno suponía un coste de oportunidad, suponía un punto de fuga, problemas y dolores de cabeza. Entonces yo creo que se abrió un debate sobre qué viene primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Y siguiendo ahora un poquito las palabras de José Enrique, haciendo una referencia a Damas, que yo creo que todos estamos de acuerdo que es uno de los mejores marcos de referencia que podemos tomar. El propio Damas ya te habla en los primeros capítulos del DMBOK de que realmente el pilar central del sistema de datos es el dato. Damas te sugiere que sea una de las primeras fases de tu cimentación. Yo creo que ahora ya no hay tanto debate de qué es primero, si el huevo o la gallina, que ya hay más consenso, más generalizado, de que primero el huevo y luego la tortilla, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno del dato ya es indiscutiblemente un pilar sobre el que empezar a cimentar todo y desde luego la gestión de datos maestros, por su propio nombre indica, que luego entiendo que es que detallaremos y hablaremos más, pero es uno de los grandes resortes, uno de los grandes pilares en los que tienes que apoyar toda la gestión de datos. Entonces yo me quedaría con eso. La tendencia ha cambiado, al principio hay mucho más foco en MDM, probablemente porque es una iniciativa más agresiva, más ofensiva, que pega mucho más en el negocio. El gobierno del dato se cocina un poco más a fuego lento, lleva más tiempo que madure, lleva más tiempo de resultados. Entonces quizás probablemente hasta que no han llegado grandes proyectos que pueden fallar, es decir, no proyectos de ganar, sino proyectos defensivos, proyectos de migración, de cambio de plataforma tecnológica. Es ahí cuando nos venimos y decimos, oye, esto hay que hacerlo sí o sí, aunque no traiga brillo en el corto. Pues muchísimas gracias, Moisés, por tu punto de vista. Comentabas que primero, antes se hacía primero foco en MDM, que los modelos de gobierno tienen más tiempo de madurez, parece ser. Y bueno, pues Mario comentaba que en paralelo las iniciativas, también Luis Carlos comentaba que van de la mano. Y en ese sentido, un poco por concretar esta, no sé si prioridad, desde luego hemos visto que en varias compañías esas iniciativas de gobierno del dato y de gestión de datos maestros, como decíais, se planteaban y se arrancaban en momentos diferentes del tiempo. ¿Pensáis que el orden en el que se abordan estas iniciativas es importante? Es decir, ¿pensáis que primero debe abordarse gobierno del dato o primero MDM? ¿Y por qué? En vuestro caso, Luis Carlos, en tu caso, ¿qué opinas? Es decir, ¿primero MDM, primero gobierno del dato o por qué? O los dos a la vez, no lo sé. Efectivamente nacen en momentos distintos. Luego, una vez que nacen, van absolutamente de la mano. Pero para nosotros, nuestra experiencia es que realmente debemos comenzar por construir ese modelo de gobierno del dato. Para poderlo conocer ese linaje, esa estructura, cómo está organizada. Para luego detectar esas duplicidades, incoherencias, problemas, esa limpieza que al final es la que nos va a llevar el 80% de nuestro tiempo. Y a partir de ahí empezar a caminar entendiendo la data de la compañía y así poder construir posteriormente el MDM. Como comentaba Moisés, históricamente se ha empezado por MDM porque el negocio lo pedía, es decir, que un usuario cambie su dirección y se cambie toda la información que haya de ese usuario, muy bien, pero si no conozco dónde está replicado, dónde está distribuida esa información, ese usuario de un activo digital, no voy a poder saber cómo hacer ese maestro, cómo controlar esas interdependencias. No solo es una necesidad de la casa o del negocio, entendido como esa propia generación de revenue, porque realmente si no están involucradas todas las áreas de la casa en el consumo de esa data, empezaremos a sufrir con nuestro maestro de datos. Y el porqué es que si no conocemos bien esa infraestructura o esa estructura del dato dentro de la casa, nuestro maestro de datos va a sufrir mutaciones constantemente hasta que esto se estabilice. ¿Por qué? Pues por la propia definición, porque luego al final nos vamos a encontrar que un departamento tiene en un Excel o en una base de datos aparte su propio maestro de datos y no, a mí no me lo cambies. Yo valgo más que otra área de negocio. No, aquí hay que llegar a un entendimiento y hay que llegar a esa construcción. Pero antes hay que saber dónde están las cosas para evitar esos problemas. Si es que todo esto al final
se traduce en un retorno, en un revenue que no es tan evidente para altas instancias de la casa si realmente no les hacemos entender que esto es un riesgo, que podemos perder mucho dinero en muchos proyectos vacíos por el hecho de tenerlos que reconstruir de nuevo con ese maestro de datos que va a sufrir mutaciones y no sabemos muy bien cómo está el dato. Entonces, desde nuestra opinión, desde luego debemos empezar por ese gobierno, conocer bien lo que tenemos y entonces empezar a construir. Ajá, muy bien. Y en vuestro caso, José Enrique, en Evobanco, ¿cómo lo planteáis? ¿A la vez? ¿Primero gobierno? ¿Primero MDM? Sí, bueno, yo personalmente soy partidario de tener una visión global, ¿vale? Y como reza el título del webinar, tiene que haber una estrategia integral del dato. Y cuando me refería antes a comerse el elefante a trozos, significa que esta estrategia integral y esta visión integral, llevarla a término de una forma, vamos a decir, faseada, ¿no? Como se comentaba antes, ya no estamos en tiempos de proyectos de implantación que pueden llevar años, como ocurría antes, y que pues algunos que terminaban en fracaso, pues entre comillas, pues no pasaba nada. Entonces aquí básicamente voy a decir depende. ¿Y depende de qué? En nuestro caso, la situación actual de banca, ¿vale? Estamos ahora mismo en un mercado muy, muy competitivo, donde el margen en los productos por las caídas de los tipos y las competencias de los tipos es muy, muy pequeño. De hecho, hay competidores agresivos que ese margen es menor incluso que el gasto de operación, porque buscan fagocitar y digamos, ahogar a su propia competencia. Tenemos el marco normativo y además tenemos un regulador. Entonces, está el tema de las sanciones, el tema de las multas. Entonces, en esta situación, ¿vale? El ahorro de costes es fundamental, ¿no? Y todas las iniciativas se miran con lupa. Entonces, la gestión, dentro de esa visión global, es verdad que la gestión de datos maestros conlleva a un retorno directo en la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, cuando bajo esta situación uno tiene que vender esto internamente en la organización, claro, el decir que la gestión de los datos maestros conlleva ese retorno directo en la cuenta de resultados es como la puerta de entrada a después desarrollar esa estrategia y esa visión global. Después también estamos en un entorno digital. Nosotros tenemos la suerte que hemos nacido digitales desde origen, con lo cual no hemos tenido que abordar una transformación digital, pero aquellas empresas y organizaciones que entran en este entorno digital y que requieren de esa transformación, ya llevan de sí la necesidad, ¿no?, de tener esa comprensión de esos datos más críticos de la organización, porque al final no se trata de una transformación digital, sino de una transformación del negocio. Entonces estamos en una era que la podemos llamar como la economía de los datos, ¿no?, donde haciendo pues un poco símil el data matters, ¿no? Pero no es por sí suficiente el quedarse solo en implantar un MDM, porque después surgen las necesidades dentro de estos contextos y sobre todo pues, en el de banca y seguros, oye, ¿y qué procesos gobiernan los datos maestros o cómo deben distintas fuentes de datos integrarse? Porque al final estamos ya de forma global. Nosotros, uno de nuestros objetivos, tenemos 3 objetivos muy claros en el banco, ¿vale? Que son objetivos de compañía y son 3 y es 1, 2, 3, ¿vale? Y uno de ellos es el conocimiento de cliente, ¿vale? Pero entonces ya no es como antes el modelo bancario, por eso decía lo de transformación de negocio, bueno, ábrase usted aquí una cuenta y le regalamos una vajilla.
y ya está. Eso básicamente el negocio bancario, ¿no? Invierta usted aquí y bueno, y rece, no pierda. Ahora ya no. Nosotros, por ejemplo, nuestros servicios, somos digitales y nuestro medio de relación con el cliente, pues no tenemos oficinas, es a través de nuestra banca móvil. Los servicios que ofrecemos se multiplican por 10 los de valor añadido, que no son los transaccionales operacionales de banca. Entonces, juega un papel importante dentro de nuestra organización el tema de las fuentes de datos y cómo integrarlos con ese dato maestro, porque al final el dato maestro lo podemos resumir en clientes y productos, ¿no? Nuestros clientes y nuestros productos. Pero eso no es el valor diferencial de GoBanco. Tienes después reglas de la calidad que se le va a aplicar a esos datos, o cómo se van, o cuáles son las reglas de consumo de esos datos en la organización. Bueno, lo que hemos estado hablando, ese control, ¿no? de esa revisión y con qué frecuencia ese modelo maestro de datos y el resto de datos, ¿no? que integran esa visión global que puedas tener de tu negocio. Es decir, nosotros lo abarcamos desde esa visión global, pero es verdad que lo más inmediato dentro de esa situación, por eso decía lo de depende como la canción, ¿vale? De esa situación actual, pues donde se ve pronto ese retorno porque tiene impacto en la cuenta de resultados, pues es la implantación del MDM, pero sin olvidarse de que tienes que seguir avanzando en la gestión del data, ¿no? Y eso es un poco como lo hemos visto y como lo hemos abordado en EvoBank. Pues muchas gracias, José Enrique. En vuestro caso, Mario, en ASV, ¿cómo veis ese orden de iniciativas? Primero gobierno, primero MDM. Sí, bueno, yo creo que no se cumple la propiedad conmutativa, ¿vale? El orden de los factores aquí altera y altera mucho el producto. Yo creo que es bastante obvio y claro, incluso a dirección y negocio les es natural saber que hay que hacer cosas previas antes de tener un dato maestro de una calidad pues suficiente por lo menos y que realmente tenga un impacto claro y directo en la cuenta de resultados. ¿Vale? Otra cosa es que quieran verlo, que es el problema a veces que nos surge, ¿vale? Sí que es verdad que ahí sí que podemos, pues al final tener partido una serie, pues un poco de mínimos, ¿vale? Aproximaciones de mínimos y un poco, que esto choca un poco con lo que os comentaba anteriormente, pero es así, es decir, nosotros en nuestro caso, evidentemente es lo que os he comentado, a ver, el negocio nos pide, tiene unas necesidades perfectamente normales y dice, oye, tenemos gestión de datos de cliente, venga, vamos a por ello. Entonces, es aprovechar esas iniciativas para poder decirles, sí, vale, tú ves esto, pero tenemos todo esto que hacer por debajo, ¿vale? Para mí la pieza fundamental en la parte de gobierno es el modelo de gobierno en sí. Oye, la parte organizativa, la parte de las personas ahí, tiene un impacto brutal de, oye, sí, pero vale, ¿quién va a ser el responsable de definir el dato de cliente, ¿vale? Y estas variables que tenemos, ¿quién se va a hacer responsable de ello? Porque estamos ya en los debates de siempre, ¿no? Y que si no, pues eso vosotros desde TIC os vais a apañar o tal o no, va a ser marketing, visión única, verdad única y del cliente el que lo tiene que tener. Bueno, pues hay que fijar esos roles y responsabilidades, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí que es verdad que en nuestro caso la aproximación ya os digo, es un poco, oye, pues sí, hay que empezar a dar valor al negocio, pero de una manera controlada. Establecer unos mínimos, evidentemente, de mínimos de trazabilidad, de linaje y calidad para por lo menos tener algo mientras fijamos un modelo de gobierno, que ha sido un poco nuestra aproximación. Oye, vamos a partir de ese producto mínimo viable de gestión de datos maestros. Mientras decimos, sí, pero yo no te voy a frenar, pero tienes que comprarme este modelo de gobierno, ¿vale? Tenemos que empezar a ahondar y que tener una organización clara y luego ir tirando a definir, ¿vale? En nuestro caso, pues
vamos, mi ambición es justo lo que está comentando José Enrique, esa visión integral de tener, oye, vale, tener la visión dada, pues ahora, oye, pues me tengo que conformar igual con llegar a 3 años más vista, ¿vale? Con el COVID del año pasado nos cambió todas las fichas, ¿vale? A mí me cambió hasta el rol, ya veis que tengo infraestructuras TIC a mi cargo, ¿vale? Me ha pasado de todo, ¿vale? En este tiempo. Entonces, el volver a retomar, pues no esa normalidad, sino al final ese proceso, camino natural que deberían seguir, ¿vale? A mi modo de ver, está claro que lo que me gustaría es el orden natural de, oye, fijar el gobierno y vamos a abordar, no posterior, pero sí de seguida tener el datos maestros, pero es verdad que no es descabellado, ¿vale? Y una empresa pues como la nuestra, para una pyme o de tamaño, digamos, medio, que es factible poder hacer esas cositas en paralelo, es verdad que ves, pues por lo menos de manera un poco más clara, aportas valor por las dos partes, ¿vale? Estás siempre balanceándote en ese híbrido de, oye, pues lo que necesitamos desde tecnología para mantener un control y sobre todo el cumplimiento normativo, que además es regulador, pues como decía José Enrique, nosotros nos supervisa, oye, que tienes procesos de trazabilidad, que hay responsables debajo de cada cosa que exponemos y más de los clientes, ¿vale? Aparte de los procesos propios de producción o del área técnica de la aseguradora. Entonces, pues bueno, es claro que el orden de los factores importa, pero debemos, por lo menos, facilitar pues ambas cosas en paralelo. Ajá, pues muchas gracias, Mario. Parece claro que efectivamente pues, el orden importa. Desde luego, que las dos iniciativas estén imbricadas dentro de una visión holística, dentro de un planteamiento integral. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que armonizar, ¿no?, esos modelos de gestión de datos maestros y de gobierno del dato. En vuestro caso, Moisés, desde Infoverity, ¿cómo veis esta armonización? Es decir, ¿cómo planteáis esta armonización de los modelos? Absolutamente necesaria. O sea, desde luego no pueden caminar las dos iniciativas dentro de una misma casa por separado. Eso está claro. Yo creo que para entender un poco por qué deben estar armonizados o que el uno impacta a la otra impacta a la una, yo creo que podemos pensar incluso en el propio nombre de ambas disciplinas, ¿no? La gestión de datos maestros circunda alrededor de los datos maestros. No va ni por datos transaccionales, ni va por datos externos que compra, datos enriquecidos, va por datos maestros. Que al final del día, pues bueno, son los datos más vertebrales los que le dan personalidad y contexto a la compañía. ¿Qué hacen? Que tú, los datos maestros de una compañía, todo estándar con procesos estándar, y la realidad de esa compañía, los datos del mismo RP estándar y demás, de otra compañía, y lo mismo, tiene su peso. El gobierno del dato, o el gobierno de datos, la propia descripción es mucho más abierta, ¿no? No te limita al dato maestro. Yo creo que tienen, bueno, no creo, que es obvio y evidente que tienen que ir de la mano. Al menos tienen que armonizarse, tienen que acompasar los tempos. Por lo menos se me ocurren dos cosas básicas, fundamentales. Uno, en lo que es la priorización, la relevancia. Es decir, ¿por dónde empiezo a comerme el elefante?, ¿no? Como decía antes José Enrique. Pues aquí el negocio tiene unas necesidades, tiene unos puntos de dolor, tiene unos apetitos de crecer, tiene un evento que estamos integrando una compañía y hay que integrar el dato maestro. Whatever, ¿no? Estamos sacando un canal online y que de repente tenemos que tener los datos de clientes o de canales, ¿no? Entonces, el negocio marca esas prioridades. La oficina del dato tiene que saber que no puede centrar no solo puede trabajar los procesos de datos maestros o los roles de datos maestros, sino que además tiene que inocular el gobierno, ¿no? El gobierno del dato al final es, como decía Mario antes, es hacerle entender al negocio de que el dato es suyo y de que por tanto tiene que hacerse responsable del dato. Que ahora no es TI el que define el dato, ahora es el negocio el que define, ¿no? Eso va al gobierno realmente, de crear esta estructura de responsabilidad y esta cultura de, oye, el dato es nuestro, no, el dato no es de TI, ¿no? Y por otro lado, primero, priorización, relevancia, y segundo, sin lugar a dudas,
el modelo de roles y funciones. Tú cuando defines o compras un MDM, te vas al manual y te dice, oye, tienes el requester, el provider, el contributor, el approver, el poster y el consumer. ¡Wow! Vamos a empezar a identificar a todos estos. Y luego te vas al modelo de gobierno y dices, oye, tienes el modelo de ownership y el modelo de stewardship, ¿no? Tienes el responsable que carga la responsabilidad y el que hace que las cosas pasen. Muy bien. Por todos ellos, al final del día, muchos van a ser roles comunes. Entonces, el modelo de roles también no tienes que tener 28 roles. No hace ningún sentido. Pero tienes que entenderlos y además personificarlo tu compañía. Tampoco funciona un modelo de roles estándar que copias y pegas y te lo decantas. Esto incluso a Mario también lo puede dar fe, ¿no? Entonces, deben armonizarse sin duda y al menos en cuanto a la priorización, relevancia, despliegue del gobierno y en cuanto a los roles. Pues muchas gracias, Moisés. Y por alusiones, Mario, esta parte digamos, de armonización de los modelos, y déjame también incorporar aquí, y lo vemos juntos junto en la pregunta, ¿no? También lo apuntaba Moisés, no solamente armonizar los modelos, sino también un poco cómo coordinar esos roles que intervienen tanto en lo que es la parte de la gestión de datos maestros como en lo que es la parte del gobierno del dato. Es decir, ¿cómo armonizáis en este caso en Grupo SV los modelos, estos dos modelos, y cómo coordináis estos roles que aparecen en cada uno de estos modelos? Vale, bueno, Moisés ya lo ha dicho perfectamente y yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo. Evidentemente, tienen que estar totalmente armonizados, ¿vale? No podemos, igual que decíamos, el orden importa, pero no pueden vivir una cosa sin la otra, ¿vale? Yo en mi anterior intervención ya lo he apuntado, ¿vale? Para mí la parte fundamental, sin duda, que debemos armonizar es la parte de las personas, ¿vale? La parte organizativa y precisamente es por fijar esos roles, ¿vale? Que tenemos dentro de, bueno, los diferentes frameworks de gobierno del dato. Nosotros, pues bueno, Moisés ya lo ha apuntado, ¿vale? Nosotros apostamos por adoptar, o mejor dicho, adaptar DAMA a nuestras peculiaridades, a nuestra idiosincrasia de organización. Y hemos básicamente definido, oye, estamos en ello, nos hemos centrado en un data hub, en un modelo híbrido, una oficina del dato, pues bueno, oye, pues mira, con roles más que adoptan más peso de la parte, digamos, de infraestructuras del dato, gestión del dato, recae más sobre el área TIC, ¿vale? Pero es la parte fundamental y que precisamente es la que más impacta al MDM los roles de negocio, ¿vale? Donde pues hemos definido esos owners del dato, ¿vale? Para nosotros, pues bueno, responsables funcionales, ¿vale? Que tenemos nombrado, hemos identificado ciertos dominios, ¿vale? Que son los que, oye, se van a hacer cargo de ese dato, ¿vale? De ese dato maestro y sobre esos también del propio negocio, esos custodios, ¿vale? Que van a ser los garantes de la calidad del dato. ¿Vale? Además de eso, nuestra expectativa, pues bueno, ya hemos iniciado los primeros pasos. Oye, venga, esta gente, empezaros a formar, ¿vale? Empezaros a formar, como decía Moisés, oye, pues en las herramientas que gastamos para esa gestión de datos maestros, oye, pues empezar a tener esas primeras cualificaciones, esas primeras formaciones para ir, digamos, la típica frontera, la barrera que siempre tenemos todos, oye, de perfil más técnico, perfil más de negocio, ir, pues bueno, pasando esa frontera en la medida de lo posible hacia el lado de negocio, ¿vale? La intención, pues en nuestro caso, evidentemente, justo es esa, es decir, que nosotros debemos ir todas las tareas de gobierno, ir pasándolas en la gestión de datos maestros, en la medida de lo posible la tendencia probablemente se irá balanceando más a negocio. El core puro y duro de gobierno recae evidentemente sobre nosotros. ¿Quién va a hacer las auditorías? ¿Quién va a ser el garante? Pues bueno, nosotros desde la oficina de datos seremos los que empezaremos a velar por ese cumplimiento.
Pero bueno, totalmente de acuerdo en que ambas iniciativas deben ir armonizadas, tanto en lo que es la parte, digamos, gestión pura y dura de las dos iniciativas, como en la parte de los roles, ¿vale? Ahí sí que, sobre todo los roles, lo veo muy claro que es, ¿vale? Que están totalmente embebidas o integradas una con otra. Muy bien. Y en vuestro caso, Luis Carlos, en la Liga, ¿cómo coordináis, cómo armonizáis estos roles típicos de un modelo de gobierno del dato en la gestión de datos maestros y viceversa? Pues en la misma línea que comentaba Mari. Y cuando nosotros lanzamos un proyecto dentro de la casa, no existe proyecto sin un Product Owner a nivel de negocio y un Data Owner a nivel de negocio, que se va a responsabilizar, sobre todo cuando es identificado como un nuevo dominio de data, como responsable de esa información. Si algo ocurre con esa data, ya sabemos a quién tenemos que acudir, y eso convenientemente documentado y notificado. Llegamos hasta tal punto que tenemos dos áreas dentro de TI, al mismo nivel que puede ser infraestructura, software SRI, hasta hace poco estaba dentro de mi paraguas, ha salido ya porque ya consideramos que son áreas absolutamente mandatorias y primordiales para el negocio. Están a nivel de infraestructura, hasta a nivel de arquitectura. Tenemos para nosotros es datos maestros y el equipo de gobierno. Es absolutamente primordial, pero como venimos comentando, el hecho de que el negocio sea consciente de la importancia que se responsabilicen de su dominio de datos es absolutamente vital, porque son los que van a conocer la importancia de esa información y la calidad de ese dato. Si no, el resto de áreas tendríamos que inventar una rueda que nos va a llevar a un fracaso en distintos proyectos. No se puede hacer de otra manera. Y eso nos va a llevar también a disponer de un maestro de datos absolutamente identificado dentro de la casa, donde todo el mundo sabe dónde tiene que acudir, dónde tiene que moverlo. Los roles son claros. Aquí, desde los data owner a los steward, hasta evidentemente la presencia, como estoy comentando, en el comité de estos dos equipos. Al igual que yo estoy en el comité está metido el área de gobierno y el área de datos maestros. Se toman las decisiones de negocio teniendo en cuenta ya estas dos áreas. Son absolutamente primordiales. Y esos roles en negocio tienen que estar absolutamente identificados. Es cierto que negocio, en muchas ocasiones, con tecnología y con datos, suele ser bastante lazy, es decir, bastante laxo. Nosotros tenemos procedimentado formaciones y workshops intensivos todos los meses a negocio, constantemente. ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está? Para que sepas que no me tienes que pedir un dato nuevo porque ya lo tienes. Está en el maestro de datos. No es necesario invertir tiempo en crear un nuevo dominio cuando tu compañero de otra área ya es el data owner, tienes información y generamos esa sinergia. Facilita los proyectos de una manera impresionante. Y sobre todo, reduce los costes de una manera brutal. Es muy evidente que esa segregación y esa coordinación de las dos áreas en el entorno decisor, core de la compañía, es absolutamente vital. Pues muchas gracias, Luis Carlos. En vuestro caso, José Enrique, y en el caso del sector bancario, con toda esa problemática añadida de regulación, etcétera, etcétera, ¿cómo coordináis estos roles, estos roles tanto de lo que es la iniciativa de MDM como de gobierno? Sí. Bueno, lo voy a ejemplificar pues con dos situaciones reales, ¿no? Un poco para poner en contexto y ver cómo pues ha surgido dentro de EVO esta iniciativa. Una de ellas, como decía, de los objetivos de estos tres que tenemos de empresa es el conocimiento del cliente, pero hay un KPI en particular, ¿vale? Que se llama cliente activo, ¿vale? Y ese cliente activo pues tiene una importancia vital dentro de los objetivos de empresa. Y para que nos hagamos una idea, al ser un objetivo de empresa, pues si no se llegan a los objetivos de empresa, aunque tú cumplas el 100 o el 120% de tus objetivos personales, digamos, no cobras tu variable, ¿vale? O sea, para ya también ir mezclándolo con otros aspectos, ¿no? Dentro de la organización.
Bueno, pues cuando uno se reúne en comité ejecutivo, ¿vale? Y se pregunta por cliente activo, pues cada área, cada vertical representada en ese comité ejecutivo te decía un número distinto del resto de áreas y verticales que estaban representadas en ese comité ejecutivo. Entonces, ya tienes un problema que ya no solo parte de, oye, tengo un maestro, sino en el conocimiento del dato y en este caso, ¿no? Que esta definición de KPIs, el hecho de que cada uno definía cliente activo pues según el sombrero que tenía. Operaciones por un lado, finanzas por otro, riesgos por otro, activos por otro, IT por otro, ¿vale? Entonces, digamos, tienes el conflicto, ¿vale? Y a la hora de tomar decisiones, tienes un problema. Otro ejemplo para poner en contexto es a la hora de abordar proyectos. Las verticales, pues cada uno pues, con sus requisitos, sus necesidades y con sus proveedores para abordar esos proyectos y esas necesidades, al final lo que terminaba de forma disgregada o lo que se llamaba antes o se sigue llamando silos, pues cada uno montaba sus datos, vamos a decir, sus propios esquemas, sus propias bases de datos, y entonces empezaban a surgir duplicidades de información y empezaba a existir, a ya tener la inconsistencia en la información, ¿vale? Porque al final tenemos un core bancario donde están las transacciones, pero alrededor de eso cada uno se ha creado sus propios data warehouse, sus propios data marks, ¿vale? Donde ya la inconsistencia entre los datos ya era un problema. Entonces, a partir de aquí fue donde se decidió implementar esta visión global, como os digo, y ya no solo un maestro de datos, que nosotros le llamamos la capa común, sino que tuvimos que ir un poco más arriba y poner una capa business, por lo que os comentaba antes, por ejemplo, el tema de qué es un cliente activo. Entonces, hemos tenido que, sobre ese maestro de datos, crear una capa business para tener esos KPIs que rigen, los principales que rigen el negocio del banco, ¿no? Entonces, a partir de esto, se creó un comité del dato. Un comité del dato, una gestión o un área de arquitectura del dato, un área de desarrollo del dato, un área de operación del dato. Estoy hablando de roles. Después es verdad que yo, por ejemplo, llevo 4 o 5 de los que estoy diciendo y otros pues lleva un par y otro lleva otro, pero en roles salió estas necesidades de esa operación, ¿no? de base de datos, la seguridad de los datos, porque nosotros no solo tenemos datos en nuestro core banking, tenemos un modelo híbrido en la nube donde todos los servicios de valor añadido en la nube, es cloud computing y tenemos información en la nube, con lo cual existe esa parte de seguridad del dato. La parte correcta que hemos estado hablando de la gestión de datos maestros y de referencia, la gestión del data warehouse y del business intelligence, que esto lo llevo yo con el grupo, lo que antes se conocía como informacional, ¿vale? Después incluso la gestión de documentos y contenidos y metadatos para toda la parte normativa, regulatoria y demás, y un grupo de calidad del dato, ¿no? Estos roles y estas esferas son los roles que han salido, ¿no? De esas necesidades, como digo, de ese dolor, ¿vale? Lo digo en inglés para que no suene tan mal, un pain in the ass, ¿vale? De decir, oye, es que no te pones de acuerdo, ¿vale? Ni siquiera en qué es, aunque tengas un maestro de datos, no te pones de acuerdo en qué es un cliente activo. Entonces, ahora lo que decíamos, ya no es cada uno hace la guerra por su cuenta, hay un gobierno del datos que articula todo esto y cada vez que hay una iniciativa, además de pasar por los distintos comités de arquitectura y demás para viabilidad de proyecto y demás, todo termina en este comité del dato donde se evalúan las necesidades del dato, tanto de consumo como generación de nueva información, y ahí es donde pues, se dice de dónde se tiene que extraer esa información y cuál y cómo y qué es esa información, y si se tiene que generar algo nuevo,
pues entre arquitectura del dato, comité del dato, operaciones y desarrollo de datos, con seguridad y demás, bueno, pues se armoniza y se orquesta toda esta necesidad. Pero bueno, me pareció interesante, ¿no?, poner en contexto pues estos dolores que hemos sufrido y cómo de esa necesidad, pues bueno, ha surgido en Evo estas figuras y estos roles alrededor del dato. Lo que realmente ha derivado todo esto es en una cultura del dato, ¿vale? Y que Evo sea una empresa data driven. Nosotros queremos que Evo Banco, y como decía pues los jefes anteriormente, pues no somos un banco, somos una tecnológica con licencia bancaria. Bueno, somos un banco. Pero lo que queremos ser también es darles impulso a la tecnología, porque es nuestra, y la innovación, porque es nuestra seña de identidad. Y en todo esto, el centro, que siempre evidentemente es el cliente, pero para poder darle el mejor servicio al cliente están los datos. Y de ahí han surgido pues estos roles y estas necesidades de esa visión global, de tener ese gobierno del dato, el maestro del dato, los roles asociados a todo ello, porque como decía, pues depende de tu situación, de tu necesidad y de los dolores que tengas, ¿no? Pues muchas gracias, José Enrique. Hay algunas preguntas que nos han enviado las personas que están con nosotros en este webinar. Y hay algunas y sobre todo una de aquí, que yo creo que viene al hilo de este tema que estamos comentando. Si os parece, lo comento ahora. Habla sobre el proceso de comunicación, de gestión y de reparación del fallo de los datos, que entiendo que tiene que ver también con esa coordinación de roles, y concretamente también lo que dicen es cómo otras áreas acceden al catálogo de datos de otras iniciativas. Dice, yo como Project Owner de una nueva iniciativa, ¿cómo puedo ahorrar tiempo reutilizando cosas? ¿Cómo se entera o quién se lo cuenta? ¿Cómo puedo utilizar y cómo se disponibiliza esas otras iniciativas para ahorrar tiempo? Y hace referencia a la intervención tuya, Luis Carlos, anterior. Entonces, ¿te parece? ¿Comentas un poco, si te parece a ti, este tema? Claro que sí, claro que sí. Para nosotros es vital ese conocimiento del negocio. Por eso el tema de los workshops y el continuo contacto con negocio. Pero evidentemente todo esto lo tenemos sustentado en una herramienta, un catálogo de este gobierno del dato. Todas las áreas de negocio tienen acceso, evidentemente, a la información a la que deben tener acceso, puesto que nosotros, como comentaba José Enrique, hay un componente de seguridad muy importante. Tenemos datos personales, tenemos los datos de salarios de jugadores, tenemos datos de el estado de salud de los jugadores. Esa información no es accesible, ni mucho menos por toda la casa. Pero sí está catalogado, de forma que se pueda defender esa necesidad del proyecto. Toda la casa tiene acceso a este catálogo y puede buscar esos dominios de información a la hora de perfilar ese proyecto que está necesitando. Por supuesto, cuando eso se presenta como proyecto y nos llega bajo nuestra propia herramienta de gestión de la demanda, se analiza y en más de una ocasión el negocio no ha pasado por el catálogo, pero se advierte. Y esta información ya está disponible en el catálogo de datos. Por lo tanto, no tenemos que ingestar esa información y tratarla. Ya existe. Entonces, vamos a coordinarlos con un maestro de datos, porque tienes ahí la información lista para su uso. Por lo tanto, en la propia definición del proyecto, el diálogo constante, no ya con la parte de gobierno, que evidentemente en nuestro catálogo está disponible, sino con el personal responsable del maestro de datos. Ya ponemos en contacto con el data owner de negocio para que esa iniciativa de la casa vaya encauzada convenientemente. Por lo tanto, es importante tener ese catálogo en ese gobierno de forma que toda la casa sepa qué información tenemos. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con proyectos en la que negocio tiene una idea, pero viendo ese catálogo, la idea muta y va mucho más allá de lo que había pensado, porque dispone de esa información o información que no pensaba que podíamos disponibilizar al negocio. Y a partir de ahí se generan proyectos muchísimo más avanzados, más atractivos a negocio y con un resultado, en la cuenta de resultados, mucho más beneficioso para la casa. Por lo tanto, es importante que todo esto esté sustentado en una herramienta.
Esto no es en un Excel con una lista de los dominios. Esto es un proyecto grande, es un proyecto que necesita una herramienta potente y una herramienta a la que todo el mundo de forma democrática pueda acceder a ese catálogo. No va a haber el dato, es un catálogo de información y una definición de las estructuras subyacentes. Por lo tanto, debe ser accesible por la casa. Ajá, pues muchas gracias. Yo creo que está más o menos contestado, yo creo que sí. Hay también otras preguntas que además tienen que ver, vosotros mismos lo habéis comentado, habéis hablado de ahorros de costes, habéis hablado, digamos, de impacto en la cuenta de resultados, de priorización, etcétera, etcétera. Y hay algunas preguntas que hablan sobre los beneficios de negocio, ¿no? En ese sentido, nos quedan pocos minutos, con lo cual, si os parece, hago una ronda por todos, por cada uno de vosotros para hablar sobre esto, ¿no? Pues, ¿qué beneficio creéis que aporta? Por un lado, una iniciativa de gobierno, por otro lado, una iniciativa de MDM y, sobre todo, ¿qué beneficio incremental y adicional pensáis que puede aportar la sinergia de plantear de manera armonizada estas dos iniciativas? En tu caso, por ejemplo, Enrique, José Enrique, en Evo, ¿qué beneficios pensáis que tenéis someramente desde el punto de vista de gobierno de MDM y los incrementales de hacerlo esto de una manera coordinada? Sí, bueno, más allí de lo evidente en un entorno empresarial, que es la cuenta de resultados, pero ya en operativa, en el día a día, lo que comentaba antes, en esa eliminación de redundancias, ¿vale? En impulsar el negocio y la productividad, que es de lo que estábamos hablando también ahora. Para nosotros es fundamental los sistemas analíticos. Tenemos un área de innovación, toda la parte de analítica avanzada, que es donde se sustentan la mayor parte de esos servicios de valor añadido que tenemos en la casa. Y después temas que son comprometidos, porque estamos en un entorno bancario, beneficios muy tangibles, que es prevenir el fraude, ¿vale? El blanqueo de capitales y cumplir la normativa, o sea, cumplir la normativa por el tema de las sanciones y multas, pero después el blanqueo de capitales, el fraude y demás, porque también estás haciendo directamente un beneficio a la sociedad previniendo este tipo de acciones. Entonces, para nosotros es clave, ¿vale? Es el activo más valioso de la empresa ahora mismo, los datos y los beneficios que nos aportan, pues de estos que he dicho, y podríamos hablar de muchos más. Pero bueno, con los que he mencionado, pues bueno, creo que nos hacemos un poco una idea de por qué hoy en día es clave el enfoque, ¿no? En las organizaciones, en los datos y tener esa cultura del dato y llegar a ser una empresa o una organización data drive. Muy bien. Y en vuestro caso, Mario, ¿qué beneficios veis de una iniciativa y otra? ¿Y qué beneficios veis, como decíamos, de manera adicional e incremental por llevarlas de una manera coordinada? Sí, de manera muy, muy rápida. La parte de gestión de datos maestros es lo que hemos comentado un poco, es la que se percibe desde el punto de vista de negocio, el retorno, digamos, directo de la inversión, ¿vale? Y además de una manera un poquito más rápida, evidentemente. Oye, pues vamos a por los clientes, vamos a generar leads, acción directa accionamos esos clientes y generamos, pues por upselling, cross-selling, empezamos a generar, ¿vale? Eso es un poco bastante claro la parte, por ejemplo, en nuestro caso de gestión de datos maestros, los beneficios que nos puede aportar. Ahí lo ves que te aporta beneficios muy, muy a corto, ¿vale? Por eso siempre es más goloso de cara a negocio. La parte de gobierno, pues al principio lo que se percibe, pues es, claro, es más a medio largo plazo el beneficio que puedas tener en el sentido de que dices, oye, pues al principio tienes por eficiencia operativa, ahorros de tiempo, ¿vale? Desperdicios, posibles fracasos en proyectos o iniciativas que puedas ver, pero sin embargo, en el medio plazo se convierte en todo lo contrario, gira y al final es lo que te va a convertir en una empresa data driven, el hecho de que tú seas el que gobierna y controla tu destino con los datos, ¿vale? Si no tienes eso, pues habrás hecho una iniciativa relativamente cortoplacista y
que no es eso, ¿vale? Que tiene muchísimo valor, pero que se ha quedado en un corto si no le das continuidad con el gobierno. Por tanto, entonces, en primera instancia, que igual alguno de nuestros oyentes pues está en ese punto, te planteas ese de corto directo y ese medio que empieza en un indirecto, pero realmente si quieres sostener este directo vas a necesitar el gobierno sin duda alguna. Claro, claro que sí. Y en vuestro caso, Luis Carlos, en la Liga, ¿qué beneficios veis y qué beneficio incremental adicional por coordinar estas dos iniciativas? El beneficio más directo es la reducción del time to market. Es evidente. Realmente genera los proyectos con una agilidad y una calidad que no tiene diferencia, no tiene comparación posible con un entorno que no tenga estas iniciativas. Y eso es dinero, esos resultados. En nuestro caso somos algo distintos, pero en una compañía que tenga un e-commerce, la reducción del go-to-market significa ingresos. Es una relación directa, por lo tanto es ahí. Si además, y sobre todo con entornos regulados, tienes la información y las áreas bien identificadas, disminuyes el riesgo. Entonces son dos factores importantes. Disminuyes el riesgo e incrementas el revenue. Hay poco más que decir. Muy bien. Y en vuestro caso, Moisés, desde Infoverity, ¿cómo planteáis desde el punto de vista de aproximación este beneficio de esta coordinación de estas dos iniciativas? Bueno, normalmente lo que es fundamental, y eso cualquiera de mis 3 compañeros aquí lo puede saber, es entender cuáles son las expectativas de la compañía, ¿no? Y lo que mueve la aguja. Me explico. Si el dato cuelga del CFO, pues probablemente eficiencias, ahorros, mejora operacional va a ser bienvenida. Si el dato cuelga del CEO, de un stakeholder pues mucho más agresivo, que busca nuevas formas de hacer, probablemente hay que buscar la forma de monetizar en base de nuevos ingresos, probablemente. Oye, si de repente cuelga de un CEO que sabe que no cumple, que tenemos un ente regulador que nos está acechando, mismo el beneficio primero es la mitigación de riesgos, cumplir y salvar estupendamente cualquier auditoría que te venga de fuera. Yo creo que depende mucho del sponsor supremo de la función, de qué le mueve la aguja, ¿no? Y luego, por supuesto, de qué expectativas tiene. Eso es fundamental. Los beneficios del dato, desde leer Infonomics, hace poco el libro que sacaron algunos miembros del QCDO, ¿no? Del valor del dato, se pueden medir en diferentes dimensiones. Lo importante es entender cuál es la dimensión que le preocupa a tu jefe y cómo se la vas a aterrizar, ya sea en iniciativas, en tiempo y en valor absoluto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos ya un pelín fuera de tiempo, con lo cual, si os parece, pues terminamos aquí. Al final, bueno, pues con todas vuestras intervenciones parece claro y evidente que estas dos iniciativas tienen mucho que ver, que son parte de una visión holística y coordinada de la gestión del dato y que desde luego el MDM interviene como un elemento en el gobierno y que el gobierno interviene como un elemento en lo que es la gestión de datos maestros. No solamente, pues como hablabais, ¿no? en temas, es decir, la propia deduplicación o algunas funciones que puedan ser, digamos, típicas de ese entorno de gestión de datos maestros, pues no dejan de formar parte, ¿no? de la validación y de la calidad de los datos y, por supuesto, no solamente como es el puro dato, sino para poder disponibilizar ese dato de una manera, digamos, fiable y de una manera coherente a la organización a través de esa visión única del cliente, del producto o del activo, ¿no? Pues nada, daros las gracias, muchísimas gracias por vuestras muy interesantes intervenciones y muchas gracias Luis Carlos, muchas gracias José Enrique, muchas gracias Mario, muchas gracias Moisés y muchas gracias por supuesto a todas las personas que han estado atendiendo este webinar. Buenos días a todos. Buenos días, muchísimas gracias, un placer, hasta luego. Hasta luego.